Muy buenas noches, amigos y amigas. Un tema delicado para el ejercicio de la profesión. La he denominado sombras y luces del derecho penal en el litigio. ¿Qué son las sombras? ¿Cómo se ganan los juicios en el país? Me refiero a los procesos penales en el país. Voy a referirme a las sombras y luces de los jueces, de fiscales, de los abogados. La profesión más noble es la de juez. La más delicada es la de juez. Es una función y una labor que reemplaza a la función de Dios, de dar a cada uno lo que le corresponde. Pero ¿en qué forma, en qué manera puede dar a cada uno lo que le corresponde? ¿O es que acaso quiere dar lo que ya tiene? Es la profesión más augusta de la tierra. Mis respetos para los jueces en nuestro país y en el mundo. Reemplaza una justicia divina quizá. Sin embargo, ¿cómo se ganan los procesos penales? A través de las sombras. Yo diría pobres jueces, en muchos casos. El principio fundamental de la judicatura, de la función judicial, es la independencia como tal. Es la imparcialidad para cada juez individualmente hablando, jueces acuo o jueces acuen, jueces unipersonales o jueces pluripersonales. Yo le llamo los peligros de los jueces. Primero, la influencia política está en primer lugar entre las sombras del derecho. Antes y en este actual sistema existe lo que se ha denominado la metida de mano en la justicia. Desde el nombramiento a jueces de la Corte Nacional, desde la dedocracia por parte de un consejo de participación antes y ahora, sin respetar a valiosos hombres del derecho, mujeres del derecho, sin respetar el género, sin respetar el alto conocimiento que se supone debe tener un juez de la más alta calidad. Influencia de los políticos, influencia del poder central, primer factor de riesgo para un juez. Hablemos de los casos 30S, del caso Viveca y actualmente del caso Sobornos. ¿Cuál hay? ¿En cuál hay la diferencia? En ninguna. Son procesos penales totalmente parcializados, totalmente llevados con influencia política. No debería ser aquello. Los jueces no tienen esa mentalidad libre porque tienen miedo a perder el puesto. Pero si han ganado, se ganarán. Como el caso 30S, el caso Viveca y ahora el caso Sobornos. Me refiero como litigante penal, no como político, no soy político. Se ganarán procesos penales en contra del Ecuador ante la CIDH. ¿Por qué? Por mala administración de justicia. Segundo factor de riesgo para un juez es las influencias, los presuntos tráficos de influencias. Me refiero a los amiguitos, a las amiguitas, a los poderes económicos, sociales, culturales. Por ejemplo, económicos, el caso de Juan el Juri, un caso que se archivó, casos que no se investigan, de este mismo gobierno, del gobierno anterior. ¿Será acaso? Eso queda en una pregunta. ¿Por alguna influencia? ¿Por qué los jueces no se tornan imparciales en esos casos? Son jueces drásticos en casos contra el pueblo, pero en casos de los poderes económicos sociales, hay grupos sociales que quieren intervenir en la justicia, sea provenga de donde provenga, entes culturales
que quieren meter mano en la justicia y de hecho han realizado esa metida de mano. Esas son las sombras del derecho para ganar los juicios en el país. Otra grave situación dentro de las sombras es lo personal. Un juez penal o de garantías penales sufre amenazas, intimidaciones, chantajes de parte de ciertas mafias inclusive que forman parte de la delincuencia. Por ejemplo, cuando está un caso ante un juez, o sea, tribunal, juez ponente, realizan advertencias, ni siquiera amenazas, con secuestro de sus hijos, con intimidaciones, les envían a dejar en sus domicilios ratas disecadas, muertas, pescados secos. Esa es en la práctica penal, se da esas situaciones. Desde las cárceles envían a personas mensajes de texto, llamadas telefónicas, para intimidarlos a que resuelvan de tal o cual manera. Hay ciudadanos que ya no necesitan abogados. Ellos saben la forma en que llegan para amenazar a un juez. La forma como ganan los procesos. Y a veces efectivizan, secuestran a sus hijos y luego les llaman que quieren libertades, por ejemplo. Pero eso no se dice en los libros. No se dice, no quieren decirlo. Las sombras del ejercicio profesional para un juez. Hay buenos jueces que por temor a ser sancionados, esa es otra influencia, otro peligro de los jueces. El peligro, la intimidación, la amenaza de sus superiores, llámese como se llama, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, Corte Constitucional, poderes centrales, poderes legislativos, meten mano y amenazan, intimidan a los jueces con destituirlos por error inexcusable, dicen, por error judicial, cuando no dictan sentencias de acuerdo a lo que en las sombras esos personajes, esos conglomerados, esos poderes quieren de los señores jueces. Los abogados litigantes debemos apoyar cuando un juez falla, inclusive así falle en contra de nuestras peticiones, pero cuando un juez es totalmente imparcial, así no llevemos su filosofía, así no empatemos con el juez, debemos apoyarlo. En la práctica penal, nosotros hemos defendido a muchísimos jueces que han sido denunciados injustamente ante el Consejo de la Judicatura, ante lo contencioso y a nivel internacional. Hemos ganado el caso Vera Vera, por ejemplo, ganamos defendiendo a nivel internacional a los señores jueces. Por excepción, otro factor de riesgo es la corrupción. Por excepción, me refiero. La mayoría hay grandes jueces y juezas, unipersonales y pluripersonales, grandes tribunales de grandes damas que hacen buena justicia. No serán eruditos, pero hacen muy buena justicia. Dejan el odio, la discriminación y van por el camino correcto de Eduardo J. Couture. Cuando dice luchar por el derecho con la justicia, luchan por la justicia. Pero a las sombras del derecho, los factores de corrupción, hay que saber muchas de las veces para ganar un juicio en cortes de justicia, para hablar a nivel general, hay que saber uno como litigante quién es el que arregla en tal o cual lugar donde se administra justicia. Lastimosamente, menos mal es la excepción, pero en libre ejercicio se sabe quiénes son los que realizan actos de corrupción en base de lo económico, en forma directa. Ese es el chantaje que viven los señores jueces. Claro está, si abogados también denunciáramos esa situación, ellos no cometerían esos errores.
si los abogados tampoco estamos propensos para llevar a las amenazas, a las influencias, a las intimidaciones, tampoco se daría tal situación. Lastimosamente, en la práctica penal se ha generado una enemistad, por excepción me refiero, no en lo general, una enemistad a los litigantes. ¿Quién no tiene una providencia amenazadora para nosotros? Esos son los peligros, las sombras de cómo se ganan los juicios en los sistemas penales. Ecuador no es la excepción. Voy a referirme a los peligros para los señores fiscales. La función de ellos es delicadísima, investigar penalmente. Pero si desde arriba, desde la cúspide, aquí vienen factores de riesgo también para ellos, las sombras del derecho para la fiscalía. Si la máxima autoridad entra con una nota, mitad de lo que tiene que calificarse, con la dedocracia y no con la democracia, ¿qué podemos esperar del resto? Primer factor, influencia y dedicación política. ¿Acaso los juicios políticos, los procesos penales políticos, no son de dominio público? ¿No ha dividido al país entre unos a favor y otros en contra, sin un análisis técnico, sin importar qué tipo de pruebas sean legales, ilegales, forjadas, forzadas? Se han llevado los procesos, yo hablo de los procesos últimos en el país, anteriores y actuales. No se han llevado con odio, con metida de mano en la justicia. Hay jueces, y no voy a dar nombres, que han sido concejales, fiscales, y de la noche a la mañana aparecen en la Corte Nacional con un concurso, entre comillas, cuando los fiscales pretenden iniciar actividades de investigación, les cortan la viada, hablando vulgarmente. ¿Cómo puede investigar un fiscal si no se les permite? Influencia política, total. Luego, también tiene influencia económica, de poder, de amistad, de enemistad. Y lo más grave, los fiscales no son independientes, no porque no quieran serlo. Fiscal que hace un dictamen que no estén de acuerdo, por excepción siempre hablo, no estén de acuerdo con la cúpula de arriba, es destituido, es amenazado con cambiarle de lugar, de ciudad, a ejercer su noble función de investigar penal y procesalmente y preprocesalmente. Ese es un factor que le llamo está dentro de las sombras del ejercicio de la fiscalía. Luego hay las amenazas también, las intimidaciones a los fiscales, por parte no solo de los entes superiores, de la política, de entes poderosos, por parte de quienes están procesados. Eso se llama la trampa que viven constantemente los fiscales. En el libre ejercicio he tenido que ver que cuando llega un fiscal a la audiencia de juicio, se ha tenido que abstener de acusar, pese a que tiene todos los elementos probatorios. ¿Qué pasó?, se preguntan. 2 o 3 semanas antes han enviado a cierta dama, le han convencido al al fiscal, el fiscal ha accedido y obviamente le filman, le toman fotos y obviamente es chantajeado. Eso ha funcionado en la práctica penal, que no aparece en los libros, nadie lo dice. Fiscales también, dentro de la sombra, son aquellos fiscales negociadores, por excepción me refiero, fiscales que están dentro de la corrupción. Son aquellos, por ejemplo, que toman el caso siendo fiscales y envían a tramitar donde sus panas, sus amigos el caso, donde sus cónyuges, donde sus primos, hermanos y más relacionados que están dentro del ejercicio profesional, o yo los llamo simplemente, envían los casos, los fiscales cuando tienen un caso donde los compadres. No soy San Patricio por si acaso, tampoco, soy un penalista,
en libre ejercicio, que hablo la realidad del sistema procesal penal y de litigio en la práctica. Esas son las sombras para los fiscales. Lastimosamente, ¿qué pasa también en ciertas unidades con ciertos fiscales? Tienen afuera a los quilcas, a los que no son abogados, a los pasantes, inclusive gente de otros países que tienen derecho a ejercer su trabajo. Entregan tarjetas no para su trabajo, sino para enmendar y estar presentes en las diligencias de flagrancia, por ejemplo, en ciertos casos, de tránsito ni se diga, y en ciertos otros estamentos de fiscalía. Conocemos un grupillo de quilcas, de pasantes, que no son abogados, pero tramitan mejor que abogados, simplemente porque son amigos de los fiscales. No sé en el fondo, obviamente, qué más haya, pero presumimos. Esa es la práctica penal. Esas son las sombras del ejercicio profesional. ¿Y qué en cuanto a los abogados litigantes? Los abogados litigantes también litigamos en las sombras en la práctica penal. ¿Cuáles son esas sombras, por ejemplo? Son las sombras en las que nos someten a veces los propios clientes. Los colegas, yo les llamo colegas cuenteros, solicitan cantidades de dinero, a veces en especie, en cuerpo cierto, según ellos para transar con algún juez o con algún fiscal. Y resulta que ni el fiscal ni el juez saben eso porque es mentira, es falso. Esas son las sombras del ejercicio profesional. Hay colegas que inclusive ejercen la profesión en base de ciertos chantajes, de la mala fe profesional, haciendo quedar mal a un buen litigante. Preguntan a veces al cliente, al que le encuentran en la calle, en flagrancias, en tránsito, con qué abogado está. De pronto dicen, nombran a algún penalista medio reconocido o que está siguiendo los pasos. Dicen, no, yo le cobro tanto. Y es la deslealtad, la traición entre compañeros, entre colegas, que subsiste en esto. El aprovechamiento de los colegas profesionales de tener amistades con fiscales o con jueces para chantajear, falsear y mentir al cliente, al patrocinado, sea víctima o procesado. Esas son las sombras del derecho. Pero también acompañan a las sombras la ignorancia, el no prepararse, el desconocimiento, no necesariamente de la ley, el desconocimiento de la doctrina, el no litigar de buena fe, de no presentar pruebas pertinentes, la maña, la artimaña, la intimidación hacia jueces, la intimidación hasta a fiscales, a operadores de justicia, peritos, a los mismos miembros de la policía de investigación. Esas son las sombras a las que se está sometido en el libre ejercicio profesional. Las sombras también con ciertos peritos. Cuando se cambia el fondo de la pericia en base de ciertas influencias económicas, influencias de amistad, de miedo, de ascensos, de cambios o influencia política. Hemos visto en los juicios políticos cómo les destituyen, les procesan penalmente a los peritos que hacen bien las cosas. Les hacen cambiar los nombres, les hacen que una pericia ilegal sea legal, con cuadernillos por ahí, cuadernitos que sirven como pruebas para procesos políticos, pruebas inventadas como fue el 30S, pruebas sin procesados realmente como fue el caso Pases Policiales, el caso Pibeca, el caso del cura Flores, que ganamos en base de las sombras del derecho. Cuando tuvimos que presentar videos
videos de casos presuntos de corrupción entre un ex fiscal que se le destituyó y nuestro patrocinado. Y no estaban hablando de amor. El caso Caranqui, por ejemplo. Muchos casos que podríamos hablar largo y tendido los litigantes. ¿Cuáles son las luces del derecho? Las luces del derecho definitivamente son el conocimiento, la lealtad entre profesionales, con los señores jueces, con los señores fiscales, entre colegas, el dejar de lado el odio, la discrepancia, la discriminación, el que yo soy más o el que yo no soy menos, el pavonearse en la profesión. Todos somos iguales. En el derecho, en el libre ejercicio, todos somos iguales. En donde se demuestra ser buen litigante es en las audiencias de los procesos penales. Ni aquí, ni en la academia, ni en las facultades. Es defendiendo en los tribunales de justicia. Ahí te conviertes en un excelente juez, fiscal o litigante. Por último, las luces del derecho están protegidas o nos protegen. A los jueces protegen las Naciones Unidas con las directrices y principios para los jueces en cuanto a la imparcialidad y protección de los mismos. Está el Código Orgánico de la Función Judicial. Está el Código Orgánico Integral Penal, la Constitución de la República. Lo mismo para los fiscales, están las directrices de las Naciones Unidas, el artículo 195 de la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial, fundamentalmente el artículo 32 y todos los principios del 1 al 32. Y los abogados, por supuesto, estamos protegidos a través de las Naciones Unidas para el ejercicio profesional, a no sancionarnos administrativamente, civil, penalmente, a no ser perseguidos por nuestras opiniones, expresiones, más aún cuando los litigantes somos críticos. No somos enemigos de nadie, somos opositores, adversarios y al final amigos, luego de la contienda en una audiencia, en un litigio. ¿Qué debemos hacer el llamado a todos? Fe, mucha fe en nosotros mismos para cambiar el derecho, cambiar la justicia, para dar fe al público, dar fe al público que somos excelentes. Conocimiento, mucho conocimiento, prepararnos, como lo estamos haciendo ahora, compartiendo algo de conocimiento. Y por supuesto, resplandecer, ser la luz en el derecho, la luz en la justicia, ser luz, ser la sal de este mundo, ser la miel del ejercicio profesional, que brillemos más en las luces del derecho que en las sombras del derecho, que vayamos al cielo y no al infierno de la injusticia. Hoy el clima es otro. Hago un llamado y una invitación a suscribirse a nuestro canal Peach and Greenland. Y también un llamado al día de mañana. Vamos a iniciar con invitados de lujos, 1 o 2 por semana. Los fines de semana, ojalá podamos seguir de largo. Iniciamos con el maestro, el jurista, el teórico, el catedrático. A nivel mundial, respetado, el señor doctor Don Miguel Carbonell Sánchez, uno de los colaboradores de nuestro país en el sistema procesal penal ecuatoriano, garantista de derecho penal mínimo, sobre todo un humanista, alguien que nos da consejos a quienes hemos sido sus discípulos y compañeros y colegas del derecho y seguidores en la justicia, en los derechos humanos y en materia penal. Mañana en Facebook Live a las 7 de la noche hago la invitación a todos ustedes. Alguien pregunta la politización de la justicia. Las películas entonces no son nada. Precisamente son el reflejo
el reflejo de lo que sucede en nuestra justicia, la justicia latinoamericana, la justicia mundial. Hay presos, hay una serie sobre los inocentes, hay la celda 7, hay varias películas que reflejan la realidad. Esas son las sombras del ejercicio profesional penal que están reflejadas en literatura jurídica de John Grisham, por ejemplo. Están reflejadas en series, en documentales. Veamos, apreciemos eso para no caer en lo mismo. Es preferible dejar libre a un culpable que tener preso a un inocente. También alguien pregunta el fraude procesal. El fraude procesal es un delito que comete el abogado, a veces conjuntamente con su cliente, que comete el fiscal para llevar a engaño, inducir a engaño al juez, con prueba ilegal, con prueba deformada, obtenida de una artimaña, el no ser leal con la otra parte procesal, el inducir a error al mismo perito, es decir, la artimaña, la prueba ilegal, la mala fe, el no actuar conforme a derecho, conforme a justicia y fundamentalmente conforme a nuestra conciencia como litigante. Eso es fraude procesal. No lo hagan, no lo hagamos. ¿Usted es fiscal? La pregunta. No le entiendo bien la pregunta. Me preguntan si yo soy fiscal. Yo no ejerzo la noble función de fiscal, pero sí soy uno de los 18 en el país en el único curso de formación para agentes fiscales hace 30 años dictado en el país. Estudié 3 años para ser agente fiscal. Nunca ejercí ni ejerceré de fiscal. Yo cumplo otra función. Ejercí, me gradué y me preparé para agente fiscal por tener más conocimiento. Nunca ejerceré de fiscal. Soy de los poquísimos graduados en el país. En su experiencia, ¿quién ha sido el mejor fiscal? En mi experiencia, el mejor fiscal hace años conocí al doctor Ramón. No me viene a la mente el nombre. Para mí fue